Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Vampyr. Y antes de comenzar y retomar la historia, yo creo que vamos a primero mejorar las armas, las pistolas y así, porque me puse a pensar y realmente estas no las hemos mejorado. Entonces probablemente si las mejoramos tengamos cosas mejores, obviamente. Entonces vamos a ver qué le podemos mejorar. De todas maneras tenemos todos los materiales necesarios como para mejorarlo bastante bien. Entonces vamos a mejorar todas las armas que se puedan. Y ver qué pasa, ¿no? Y claro, y ver hasta dónde las podemos mejorar. Pero al parecer tenemos bastantes piezas, entonces no creo que tengamos tanto problema con ello. Creo yo, entonces vamos a mejorar todo lo que se pueda. Si se fijan también tenemos pues bastantes materiales de los que nos piden. Y ya todas por lo menos las vamos a dejar en morada, lo cual está bastante bien. Creo que esta igual y no llega, no, esta ya no llegó. Pero bueno, o sea, ya las demás las tenemos en morado, entonces está bastante bien para el momento donde nos toque pelear con alguien más. Supongo que esta también ya la voy a mejorar para futuros enfrentamientos donde pueda yo utilizar precisamente un arma como estas y pues a ver qué pasa, ¿no? Vamos a yo creo que mejorar la de la resistencia y ahí dejarlo. Entonces pues ya tendríamos ahí las armas y yo creo que con eso estaría bien. Vamos a ver si aquí podemos agarrar más. Vamos a poner que nos restablezca todo. Parece que ya. Y ahora sí, yo creo que ya después de haber hablado con todo el mundo aquí, vamos a ir a lo que nos truje, que sería ir con el Club Ascalon. Me equivoqué de lado, era hacia acá. Es interesante saber que nosotros tenemos aquí al lado básicamente pues la mansión, ¿no? Que nos funge como pues como sitio donde subir de nivel y estar cerca precisamente. Si se fijan, estamos casi al lado, entonces está raro porque nosotros nunca los vimos al parecer. O eso es lo que creo, no sé si nunca los hayamos visto. Según yo, creo que jamás en la vida Dr. Reed los conocía, entonces pues está raro, ¿no? Digo, o sea, suponiendo que viven en la misma calle, o por lo menos ese club estaba en la misma calle, no sé si nunca supo que era o algo así. O no se acordaba simplemente. Un poquito de agüita, perdón. Pero de todas maneras se me hace como demasiado interesante, ¿no? Porque pues él no los conocía, pero eran sus vecinos. Yo digo que por lo menos debió haber sabido de alguien de ahí. Así que ahorita vamos a ver pues qué nos dicen. A lo mejor más que ayudarnos nos van a decir que nosotros nos estamos pasando, ¿no? Que queremos, que por qué estamos mate y mate. Sobre todo por qué matamos a Fergal. Vamos a ver. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Caray. Por lo que se ve, aquí hubo una matadera. There has been quite a battle here. Exactamente. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Sí, exactamente. Sí se ve que aquí se pelearon duro, Yo antes de ir a lo que deberíamos de ir, voy a ir a ver si no puedo. Eso creo que es una salida. Vamos a ver si no tengo así como cartitas, dinero, algo que rapiñar. Siempre hay algo probablemente. Pero parece que pues por la reciente batalla no hay nada. Ah, olvídenlo, aquí hay una. Dicen, el Club Ascalon es una asociación de caballeros que buscan proteger los secretos y los intereses de la corona. Se fundó en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi creador William Marshall.
desde el primer conde de Pembroke y verdadero protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben ser una buena extracción social y tener una catadura moral impecable. Debido a que el club acepta miembros mortales que serán debidamente observados y evaluados como candidatos aptos para la inmortalidad, su objetivo es imponer tradiciones y comportamientos respetables en la sociedad de buenos vampiros, pero también promover y expandir la hegemonía imperial de Inglaterra. Somos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon, la lanza sagrada que estaba en la mano de San Jorge, protector de Inglaterra. Y cuando mataron al dragón, nuestro propio rol de portadores de la lanza, juramos defender los intereses del imperio. Extracto de la ley Ascalon por Lord Redgrave, fundador. Pues repetimos, ¿no? Ahí nos encontramos ya una cartita. Nosotros vamos a seguir en lo nuestro, ¿no? Buscando a ver si no hay más. Porque siempre se puede obtener información, además de que nunca está de más. Así nos puede ayudar para nuestras decisiones, claro, ¿no? ¿Qué tal que resulta ser que algo de aquí es falso? A lo mejor, imagínense por un momento que a lo mejor el que tanto se declara... ¿cómo se llama? Oh, mira, una daga buena. Ya, solo por eso valió la pena el rapiño. It's locked, all right. Ok, entonces pues ahora sí les decía, imagínense que Lord Redgrave en realidad es un farsante, o a lo mejor no es tan chido como dicen. O sea, todo eso puede pasar porque como dijeron que hubo una gran cacería, por lo que le entendía la Lady Ashbury, bien pudo haber pasado que todo lo que está diciendo él sea fake, que a lo mejor él no sea, o a lo mejor sí sea y es muy poderoso. No lo sé, ahorita lo vamos a conocer. Digo, de todas maneras, aunque no lo sea, debe ser alguien importante o alguien que tiene bastante poder, dado que tiene todo ese servicio ante él. Y además ahorita acabamos de ver que acaban de echarse su matadera aquí de los guardias de Priwen, si no me equivoco. Entonces pues por lo menos fuertes sí son, o no lo sé. Vamos a ver, ahora sí. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Ha demostrado ser útil. Ahorita no podemos decir que sí somos amigos suyos o algo así. Tenemos como que mantenernos pues a la raya, ¿no? Decirle lo que ellos quieren escuchar y cosas así. She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Y por qué yo? Why do you suddenly need me?
The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, no es asunto que le incumba. Le voy a decir que no. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Primero tengo preguntas. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. ¿Qué significa Ascalon? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members Ah, caray. remains a secret. Ok. Se supone que debo... Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Interesante. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. O sea, a nosotros también nos puede reemplazar así de fácil, supongo. Pero bueno, a ver. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation.
delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Supongo que el de la silla roja está petateándose ya. Antes de hablar con Lord Redgrave, vamos a hablar con quien se pueda. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Estoy perfectamente bien. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Cuénteme sobre el club. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. ¿Está enfermo? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. El secreto de este club. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Entonces sí pidió ser miembro. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Son nuestros enemigos. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. En eso tienes razón. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Es como Trump, ¿no?
va a ser un muro enorme e impenetrable. Vamos a decirle es peligroso. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. No, pues este tipo sí es algo fuerte. A ver, vamos a ver. No, aquí no puedo hablar con ellos. Con ustedes tampoco. Pues qué aburridos. Vamos a ver qué otras cosas hay por acá. Antes de hablar con Lord Redgrave. Ah, esta es la puerta que estaba cerrada hace rato. No, pues parece que solo teníamos que hablar con él. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Caray. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Algunos Scals son pacíficos, los Scals son víctimas. Scals are hostile vectors of contagion, that is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oh, ya subí de nivel de mesmerización. ¿Pero por qué? Oh.
Si el Lord Redgrave quiere que utilice mis conocimientos médicos para identificar y detener todos los posibles orígenes de infección en el West End. Parece muy preocupado de la epidemia y puede discriminarse por los barrios más ricos de Londres. Lo que elevaría las posibilidades de infectar a la élite británica. Intentaré eliminar la raíz de la causa de la infección, pero comenzaré por interrogar a todos los habitantes locales que encuentre para recolectar toda la información y posible sobre la actividad inusual relacionada con el vecindario. ¿Y a qué nivel de memorización subimos? Mesmerización al 4. Todavía nos faltan bastantes por conocer. Y aquí hay bastantes desconocidos, así que yo creo que toca salir. Vamos a ver si puedo salir por la puerta trasera y a lo mejor eso la abre o algo así. Y pues ahora nos toca hablar con todo el mundo. Pues parece que es esta Lord Redgrave, no, sí se ve bastante imponente y que sí sabe que está bien posicionado, ¿no? El que no me cayó bien fue el que se supone que es el pilar que ahorita vimos. Dawson creo que era, o Dawson no sé qué, que es el hombre más rico de Inglaterra, pues, se me hace bastante extremista y a lo mejor siento que en algún momento ese güey va a ser un problema. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. No solamente lo sugirió, sino lo dijo, pero... Aquí que hay, ya ni sé qué era esto y yo ya me metí. Como Dios manda. Vamos a ver qué es ahí. A lo mejor es donde nos metemos o no lo sé. Esto del distrito perdido que está diciendo ahí arriba es bastante importante. Yo por eso he tratado de salvar a todos los que puedo. Ah, y hablando de salvar, nos falta salvar a los de East End. Yo creo que eso lo voy a hacer también fuera de cámaras. Y a ver, vamos a ver. Alcantarillas del dique. Aquí donde estoy. No sé dónde estoy. ¿Qué estoy buscando aquí? Probablemente me metí donde no era. Creo que es donde llegábamos con los de... Sí, con los de aquí. Y aquí están precisamente los de... el East End. Entonces a lo mejor no. Si no, estos son East End. Molle del Oeste, sí, estos son East End. Y tenemos un diálogo con el Dr. Swansea. Vamos a regresar y yo creo que lo que vamos a hacer es investigar a los ciudadanos por la infección. Y luego después, no sé si ir primero con el Dr. Swansea o ya ir directamente a la misión. Yo creo que vamos a hacer primero la misión y a ver qué nos dice. Entonces, a lo mejor probablemente... dudo mucho que los habitantes de ahí sepan de algo de la infección. A lo mejor tenemos que dar con uno en específico. Pero es como una manera del juego para decirte que interactúes con todos los NPCs. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Si nosotros ponemos así, vamos a ver si no veo más gente. Es que el problema es que por acá yo salí a otro lado. Y la verdad es que no sé bien dónde estén todos los... Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Ay, cabrón, ay. Acuérdense que con ese tipo hay que evitar lo máximo posible que nos encierre porque nos empieza a convear bien cabrón.
Y ahí está. No lo utilicé, ahora sí. Uf, casi me petateo ahí, Ay, cabrón, ¿de dónde me están dando? Hay alguien que está dándome de allá, pero no sé quién. Ah, caray. Maldita sea. Ahora sí en lo que estábamos. Ya se le bugueó la chamarrita a este men. Maldita sea. El abrigo. ¿Dónde estoy? Creo que ya me fui del lado donde no era. Vamos a tener que regresar. Aquí hay cosas. I cannot enter. Y aquí tampoco puedo entrar. Entonces vamos a ir a aquí que dice. Sí, es la de la zona de cuarentena. Entonces probablemente están por acá. Vamos a otro anuncio que dice lo de la cuarentena y así. ¿Habrá gente por aquí? Que parece que acá no es donde están, sino más bien por acá. De todas maneras parece que soy muy malo encontrando a la gente. Oh. Avery. Ah, sí. Oh, ¿quién sabrá? Ahora más gente por este lado. Es que la verdad no sé cómo. A lo mejor aquí puedo entrar, ¿no? A lo mejor el que lo sabe es el de aquí, O nunca sabe. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Okay. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Bueno, nos toca ir a ver a los que nos dijeron. Que, a ver, ¿dónde están? Están acá. Oh, me equivoqué de lado. Ya me empezó a causar un poco de molestia ver el abrigo así, la verdad. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Pero, ¿cómo entramos? Entramos por acá. Oh, parece que sí.
que estos son los que se supone que dicen ser los bucos. Ajá, cuarentena. ¿Y cómo entramos por ahí? Ándale. Pues esta casa sin duda parece que no está del todo bien. Parece que sí tengo que salir, pero no sé ahora hacia dónde. Ay, no, ya entré. Correcto. Ahora explotan, no entiendo por qué. Ay, cabrón. Ahora, creo que es esta, sí. Uf, que sí. Que sí hay aquí cosas, yo creo que sí se petatearon bien gacho aquí, Oh, están peleando ahí. ¡Ah! Excelente. Pues claro, como aquí son ricos, pues tienen buenas armas. Ya la agarramos, entonces vamos a ver qué onda. Oh shit, sí están peleando duro, A lo mejor no están infectados. Que si no están infectados. Es que son dos, es el problema. ¡Opa! Como siempre. ¡Uy, uy, uy! El problema viene, como siempre, cuando te empiezan a... ¿What? Me lo resistió. Es que también me baja la vida máxima ese humito. Es algo molesto, la verdad. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Exactamente lo que dijo Dr. Reed. O sea, aquí están explotando estos tipos. Carta de amor, querido. Gracias por el precioso perfume y este abrigo de piel. No veo la hora de sentir sus manos en mi piel temblorosa y que ya que solo usted, mi héroe, puede hacerme sentir tan deseada. Por favor, regrese pronto. Muero de ganas de apasionar mis tímidos senos sobre su pecho suavemente. Sí, amado mío, mi preciosura, regrese a mí y le prometo una noche de pasión eterna y desatada. Ahora no llevo puesto nada más que los últimos regalos. Ah, sí, ardo de los deseos por usted. Y no veo la hora que comparta mi pasión indomable devotadamente sin suya, Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Oh, Doris Fletcher. La tipa que era O sea, Doris Fletcher era la tipa del hospital. La que precisamente
hablando de... Se escapó y era una Skal. Entonces ella se infectó. No, probablemente se infectó. Ah, sí me escuchó, maldita sea. ¡Oh! ¿Qué clase de defensa fue esa? ¡Ay! ¡Ay! Si es que, insisto, esos tipos explotan y de repente, órale. This is despicable. Y nosotros quejándonos de la otra tipa, ¿no? Que también mataba I ratas. can't believe I'm doing this. Ah, ¿dónde está la otra ratita? Ahí está. This is despicable. Ok, ahora vamos a preguntarle quién es ese de ahí. Clarence. Creo que todavía nos falta. Sí, es que todavía nos faltan conocer a estos tipos. No sé dónde estén. Ahorita que me acuerdo, también nos falta lo de la misión de Dorothy. Oh, voy a tener la advertencia. Ah, esta ya la vimos. Pero Clarence, ¿por qué crees? A lo mejor Clarence es el que lo sabe. Good evening. I won't lie to you. Que no está muy bien, a ver. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Ok, compartió los resultados de su Have you investigación. shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. ¿Qué significa que no estás solo? What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Ok. Pues estás viendo uno frente a ti, ¿no? Pero... Está ahí, creo que... Ah, aquí. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Le creo. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth. Saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Clarence y un vampiro asesinaron a una víctima mientras estaba en servicio en Francia. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar. Took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research, but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. But you were drunk, weren't you?
Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. Ok. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Ok. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Está acá. Y también vamos, yo creo que a activar una de las misiones que nos dejó ella. Localizar a la casa de Emily, que curiosamente está del otro lado. Pues vamos a aprovechar el viaje, ¿no? Vamos primero a ver la casa de Emily. A lo mejor así conocemos a otro personaje y también nos ayuda. O a lo mejor, ¿no? Me parece que me bajé demasiado. Era por acá. Ajá. No sé si era aquí. Pues sí, es por aquí. Pero parece que es por arriba. Entonces debería de encontrar una manera de subir. Ajá. Por acá. Ah, sí, mira, por acá se puede. Se abre la puerta, excelente. Pero ¿será aquí? No, hubiera sido muy estúpido que si fuera ahí. A ver. ¿Cómo podríamos subir ahí utilizando nuestros poderes de vampiro? Aquí hay un keep out. Y hay gritos. Entonces vamos a darle la vuelta por acá. Ajá. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Antes de hablar con ella, el rapiñeo. At least you survived the Great War. I feared the worst. Parece que eso fue todo. Bien. Ahora sí vamos a hablar contigo. Bueno, antes vamos a entrar acá. Yo creo que esto no lo investigué. Ah, ya. Sí, ya me dijiste que sientes mucho mi pérdida. Yo también, yo también. Ajá. Ok, oh, estoy en su dormitorio. It's locked, all right. Pese al último día llorando sin cesar lágrimas de alegría, no sabía de felicidad, podía ser tan dolorosa. Mi Clarence acaba de escribirme. Ha vuelto de la guerra vivo, sano y salvo. Llegaré a casa en 2 semanas, gracias a Dios, muchas gracias. No la veo, no la de encontrarme, me paso otra vez. La actitud de Clarence me preocupa, desde que regresó no es el mismo. Las primeras semanas pensé que era el periodo de ajuste necesario, pero sus conductas parecen ser cada vez más erráticas. En la actualidad no pasa nada diferente.
No puedo creerlo. Clarence gastó la mitad de la pensión para imprimir unos estúpidos folletos. Ahora dice repartir de forma gratuita en el vecindario y la gente está empezando a reírse de mí. Ahora quiero organizar una disertación pública en un teatro que ha cerrado hace poco. Dice que para advertirles a las personas sobre la presencia de criaturas malignas en Londres. Entrada gratuita, por supuesto. Es posible que mi esposo haya vuelto sano y salvo de la guerra, pero me temo que ha perdido su mente allí. Clarence acaba de confesar que no ha gastado solo la mitad de la pensión, la ha gastado toda ya. Y también algunos de nuestros ahorros. Los costos del papel y la tinta son muy altos debido a la guerra. Me dijo que pero es costoso que debemos pagar. La gente ya se burla abiertamente de nosotros, no sé qué hacer. Hoy el carnicero, el señor Galway, me envió una cuenta mensual y solicitó que cancelemos en su totalidad. También me dijo que ahora tendremos que pagarle cada vez que vamos a comprar carne en su tienda. Se acabó el crédito. El panadero me pidió lo mismo hace 2 semanas. Primero pensé que era una nueva política debido a las restricciones y a la epidemia, pero parece que mis amigos aún tienen mejores condiciones de pago que en la tienda. Estaba avergonzada y no podía hablar. No podemos seguir así. Clarence está completamente loco. Gasta el dinero que tenemos y no encuentra la manera de detenerlo. A veces deseo que no hubiera vuelto de la guerra. O quizá. Sí. Ahorita hablamos con Clarence. Ajá. Creo que lo mismo. Vamos ahora sí a hablar con ella. Con Venus. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I'd done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Claro. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? No le creo. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband?
I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor, and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Claro. Okay. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Okay. Goodbye for now. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? Entonces, creo que nos mandaron con el mismo. Oh, no localizamos a Emily, hablamos con alguien más, que troll. Nos siguen faltando entonces. Ah, claro. Hello, Venus. Hello, John. I know that you are always welcome here. But at this hour of night... Sí, no te preocupes, nada más voy a utilizar tu puerta de arriba. Esta de aquí. ¿Y ahora cómo le hago? No puedo bajar por aquí. No, ya me bugué. Maldita sea. Si me quito y me hago hacia acá, no se puede cerrar. Pues ¿para qué puedo moverme aquí? Ah, ya. Oh. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good... Mi amado Jakes, no puedo esperar para verlo nuevamente esta noche, mañana, y no puedo aguantar. Desde que nos besamos en ese puente de la luna brillante o cielo nocturno, quiero sentir nuevamente sus dientes contra mis labios. O el terrible dolor se mordida del demonio en mi cuello. Durante el segundo más largo de la historia temí que fuera a matarme en ese segundo lugar sobre el puente, en medio de la noche, pero no, mi amado Jakes. O Jaques, como le quieran decir. Usted siguió siendo el delicado y prometido que es, y solo estaba jugando conmigo. No puedo esperar para beber su sangre, esta vez para siempre, y regresar con mi buena amiga Charlotte, ya que vea que soy inmortal. Jugaron un poco con ella al principio, por supuesto, como usted me enseñó a jugar con los mortales, y luego también convertirla en una de nosotros. Dominaremos las noches de Londres y por la ciudad. Emily wanted to... No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Fuck. O sea, mataron a... Tuvimos una pista, ¿no? De Charlotte. La verdad no vi bien qué puso porque pasaron las cosas muy rápido. Ajá. Blood. I should follow the trail. Uf. Movernos lentamente. Oh, eso fue fácil. Who are you?
What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. Okay, ¿cuáles son sus planes aquí? What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Okay. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Es francés. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. ¿Le creo o usted merece morir? I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Pues sí, se petateó. Lo que le vamos a decir a Charlotte, subimos el nivel y nos enfrentamos a los otros que tenemos que limpiar ahí. Probablemente Charlotte Ashbury nos va a odiar porque va a decir, no hiciste justicia o algo así. O a lo mejor no, digo, no lo sé. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Es la estaca de Charlotte. Ah, caray.
Nos dio, parece que un arma bastante buena. Ahora, preguntas personales. No, ya hicimos todas. Chip. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. Sí, eso ya no lo dijo. A ver, vamos a ver. Uf. Suena bastante buena esa. Entonces pues ya nada, vamos a salvar esto y a ver qué ocurre después. Ah, pero yo me acordé que la casa del Dr. Bree estaba por acá. Y vamos a subir y guardar. Ajá. Y vamos a ver qué le vamos a subir. Yo creo que le voy a subir el Ultimate. Este de aquí. Son 3000. O a ver qué podemos subir aparte de esto. Este cuánto cuesta, 3400. Podríamos subir esta autofagia para que nos curemos más. Ah, pero nos falta este. No, no, todavía no podemos más bien. Nivel 24. Vamos a subir esta, que ya tenía ganas. Porque está fuertita. Vamos a meter esta también porque... Ah, no, esta ya no se pudo. Esta, a ver, 1300. Barrera de sangre, esta sí se puede. Ok. Y vamos a subir... Creo que ya no se puede subir nada con 275. Vamos a confirmar. Aquí parece que no pasó nada. Aquí se enfermó nada más. El con sepsis, que luego lo vamos a curar. Aquí es estable. Están enfermos, perdón, ellos. Vamos a curarlos. Y aquí ya también se enfermaron. Están en crítico ya. Vamos a ir a visitarlos después. Y pues bueno, aquí vamos a dejar el gameplay de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden dejar su like y suscribirse si les están gustando los capítulos. Hasta luego.